Pues sin más, le doy paso a mi pastor. Pastor, bienvenido. Aleluya. Qué bueno estar otra vez aquí. Muy bien. Abran la Biblia por Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes 13, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas, una flecha. Tomóle entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Hasta aquí el pasaje de la palabra del Señor que vamos a meditar y vamos a estudiar hoy. Todos entiendo que habéis oído hablar de Eliseo, ¿verdad? Fue el profeta que sucedió a Elías con la doble porción de la unción. Y Eliseo, si bien fue un profeta con un poder y una autoridad impresionante, a un muerto tiraron a otro, lo enterraron y tiraron en la tumba a unos muertos y resucitaron. Eso fue después del muerto. O sea, un hombre con una unción, con un respaldo de Dios impresionante. Sin embargo, este hombre estuvo ministrando en un tiempo muy conflictivo. Estuvo ministrando en un tiempo de apostasía. El pueblo de Dios se había apartado de los caminos de Dios, y ahí es donde le toca ministrar a Eliseo. ¿Y por qué se habían apartado de los caminos de Dios? Pues mira, resulta que había un rey que se llamaba Joás. Este rey empieza bien, como tanta gente, ¿verdad? Empiezan bien, pero de pronto se desvía, empieza a permitir que se adoren a dioses falsos, empiezan a permitir que vengan ídolos de otro tipo, y hay una adoración apartada de la adoración al Dios vivo, adoración a demonios, y se levantan Israel. Y ahí es donde está ministrando Eliseo. Qué situación tan difícil, tan complicada. Pero lo más interesante es que Dios, cuando ve que su pueblo se aparta, ¿qué es lo que hace? Levanta las manos de protección y vienen los sirios. Los asirios no eran ninguna broma. Los asirios eran gente muy mala. Donde llegaban, mataban, destrozaban. No se pueden imaginar las torturas que le hacían a la gente que conquistaban. No voy a parar en detalle porque es de mal gusto, pero hacían cosas terribles. Y entonces Dios levanta la mano y vienen los asirios. Joás se asusta.
Es que si tú te apartas de Dios, Dios va a levantar la mano y van a venir asirios a tu vida. Entonces Joás se asusta y va al profeta de Dios y le dice: profeta de Dios, Eliseo, socorro, que vienen los asirios. Pero fíjate qué cosa más interesante. En el versículo 14, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Cuando Joás entra en la casa de Eliseo, Eliseo estaba en los últimos días, estaba ya, no sabemos el tiempo que le quedaba, pero estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Estaba muy malito. Y ahí llega, y cuando lo ve que está mal, empieza a llorar Joás y empieza a pedirle ayuda. Pero fíjate qué interesante. ¿Qué es lo que hace Joás? Le pide ayuda. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Podía haber dicho perfectamente: mira, amigo, tú estás apartado de los caminos de Dios, tú estás viviendo tu vida, tú pensabas que todo era gratis, que no pasaba nada, ahora te buscas la vida, es tu problema. Yo estoy muy malo, yo me estoy muriendo, déjame de historia. Yo ya hice mi ministerio. ¿Hizo eso? No. Qué cosa más interesante. Yo he aprendido que los pastores no nos jubilamos nunca. Nos reubicamos, pero no nos jubilamos. Ocupamos otro lugar, quizás otra función, quizás nos quedamos como consejeros solamente, mientras que otro está al frente. Ya Dios va marcando los tiempos, las situaciones y va dirigiendo, pero no nos jubilamos nunca. Yo me acuerdo, yo era muy joven, solterito. Y me quería casar. Llevo 40 años casado, pues hagan números. Y nos fuimos a casar. Tú no te acuerdas, o sí te acuerdas. Tú eras muy chico, era 11 añillos, 12 añillos. Y no teníamos dinero, pero Dios nos había dicho que nos casáramos. No teníamos dinero ni para el convite, no teníamos dinero ni para el viaje de novio, pero Dios nos había dicho que nos casáramos. Entonces fuimos a un hombre de Dios tremendo, don Carlos Schiffer, él te acordará, ¿no? Él era un viejito de 80 y tantos años, y era un hombre que con sus 80 y tantos años iba a la cárcel a predicarle a las personas que estaban allí, a los presos, estaban allí ingresados en el presidio. Los reconocían, el abuelo, que llega el abuelo. Entonces fuimos a él porque él tenía muchos Nuevos Testamentos. No les puedo dar un convite, pero les voy a regalar un Nuevo Testamento a todo el mundo que venga a la boda. Así que fuimos a don Carlos. Don Carlos, pasa esto. Mira, ¿a cuánto nos venden los Nuevos Testamentos? Porque queremos regalar a la gente que vayan a nuestra boda. Y este hombre de 80 y tantos años me mira así y me dice: ¿son para regalar? Y dice, sí, para la gente. Pues si son para regalar, nada. Y nos dio un montón de cajas de Nuevo Testamento y fue los que regalamos. Pero lo que quiero centrarme es que este hombre, con la edad que tenía, ahí siguió al pie del cañón sirviendo al Señor. Se enfermó y en 2 semanas se murió. Pero hasta 2 semanas antes de morirse, ahí estuvo el hombre trabajando en la cárcel, en la iglesia, sin parar. Amén. Los cristianos no nos jubilamos. Tú no te vas a jubilar, tú tampoco, tú eres muy joven, tú no piensas en eso, pero tampoco. Vuestro pastor tampoco se va a jubilar. Aquí estamos hasta el final. Amén. El servicio a Dios no es a ratito. Ahora me apetece, luego no me apetece, no, sino para siempre. Y cuando estemos en el cielo, toda una eternidad sirviendo al Señor allí en el cielo. Amén. Así que Joás llega y se lo encuentra en esta situación. Y cuando lo ve, ¿qué es lo que dice? Versículo 14.
Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué es lo que estaba diciendo con esta frase tan rara? Está el hombre tumbado, parece que se está muriendo, y se estaba muriendo, y empieza a decir, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué estaba diciendo aquí este rey? Bueno, yo no sé si Joás estuvo, creo que no, Joás no estuvo, pero parece ser como que se fue distribuyendo por todo Israel esta frase, y esta frase es la que Eliseo dice cuando Elías se va en el carro de fuego para arriba. Cuando se va en el carro, Eliseo lo ve y dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Veía el carro de fuego y dijo esa frase. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí Joás? Pues ni más ni menos estaba reconociendo autoridad en Eliseo. Igual que Eliseo reconoció autoridad en Elías y estaba diciendo, ese es un hombre de Dios que se lo están llevando los carros. Joás llega allí y dice, tú eres como Elías, tú eres el hombre de Dios que Dios está utilizando ahora de manera poderosa. Otra enseñanza, se puede reconocer autoridad y no someterse a la autoridad. Y te lo voy a contar de una forma muy sencilla. Seguro que a más de uno le ha pasado. ¿No ha venido alguien, un vecino, un conocido, alguien, un familiar? Ora por mí, que a ti Dios te oye. ¿Verdad que sí? Luego siguen haciendo lo que les da la gana, pero ora por mí, que a ti Dios te oye. Reconozco que tú tienes una conexión, tú tienes autoridad, tú puedes orar y Dios te va a oír a ti, pero yo sigo pecando como siempre y haciendo las cosas. Se puede reconocer autoridad, pero uno puede no someterse a la autoridad. Tenemos que aprender no solamente a reconocer, que está bien, es necesario, sino también someternos si queremos la bendición de Dios. Si no queremos que vengan los asirios. ¿A que tú no quieres que vengan los asirios? Son muy malos los asirios. El profeta lo ve llorando, lo ve así. Yo me estoy... Imagínense, este hombre muriéndose. Y el otro llega llorándole, pidiéndole ayuda. ¿Y qué dice? Venga, toma el arco y la saeta. Mira, hermano, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para dejar de llorar. Hay gente que no han entendido esto. Hay gente que se han quedado anclados en una situación triste. Se le murió el marido y ahí están en el duelo, ahí está en el velatorio. El duelo es para pasarlo, no para quedarse a vivir en el duelo. Hay gente que viven, se le murió el marido, se le murió el esposo, se le murió la esposa, se le murió un hijo. Yo he conocido a matrimonios atados en la muerte de un hijo. Y ay, que mi hijo, y fotos del hijo por aquí, fotos. Yo no quiero ni pensar que se muere uno de mis hijos. No quiero ni pensarlo. Pero no me puedo quedar ahí. Tenemos que llegar más, tenemos que avanzar. Hay momentos para llorar y hay que llorar. Es bueno llorar, es sano llorar. Pero no te me quedes toda la vida ahí. Entonces el profeta le dice, mira, deja de llorar, coge el arco, coge la flecha y vamos a empezar a trabajar. Y Dios le da una nueva oportunidad a Joás. Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuánta gente se han despistado, se han desviado y luego Dios le da una segunda oportunidad? A cada uno de nosotros Dios nos da una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad cada día. Porque como Dios nos juzgara como nos merecemos, no nos despertamos ningún día. Pero Dios nos da otra oportunidad y otra oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Dios abre puertas, Dios quiere usarnos. Me he encontrado gente que me han dicho, yo soy muy malo, a mí Dios no me puede usar. Sí, Dios te puede usar a pesar de lo malo que eres. No hay ni un solo bueno. Amén. Todos somos pecadores. Y Dios le da otra oportunidad. ¿Por qué? Porque se humilla.
Pedir ayuda es humillarse. La persona que se cree que lo puede todo, nunca se va a humillar, porque él sabe. Una vez leí una frase que decía que la gente sabia aprende de sus errores. La gente muy sabia aprende de los errores de los demás. Perdónenme la palabra, aquí es normal. Bueno, los tontos, los necios, nunca aprenden nada, porque como lo saben todo. Y ese es el gran problema, que hay gente que no saben y creen que saben. Hay gente que se creen que pueden y nunca se humillan a pedir ayuda. Yo he tenido casos en la iglesia de gente que estaba mal y nunca vinieron. Algunos me entero y los llamo, mira, a ver si hablamos y demás. Y en ese momento ya el hombre, pero no, de entrada no. Y sobre todo los hombres somos muy así. El varón es muy así. La mujer es más abierta y coge a la pastora y le cuenta, ay, ¿qué me está pasando? El hombre no, el hombre. Y además le dice, ni se te ocurra decírselo a los pastores. Esa sonrisa os delata. El hombre es así, es más cerrado, le cuesta trabajo manifestar la fragilidad que todos tenemos a fin de cuentas. El ser humano es frágil, pero el hombre siempre o casi siempre levanta esa fachada y no queremos, ¿verdad? Pero cuando nos humillamos, a veces hacen falta que vengan asirios para humillarnos. Esperemos que nos lleguen los asirios, que antes por inteligencia, por sabiduría, por madurez espiritual, digamos, me tengo que humillar, tengo que pedir ayuda, tengo que hablar con el pastor, tengo que entrar en ayuno y oración, necesito que alguien me eche un cable. Se humilla y Dios le da una segunda oportunidad. Cuando te crees tan importante, cuando te consideras tan superior, nunca vas a pedir ayuda. Pero cuando te sabes frágil, una de las grandes ventajas que puede tener un cristiano, un ser humano, es sentirse frágil. Frágil, necesitamos de Dios. Evangelizando, hablas con la gente, yo no necesito de Dios. ¿Habéis escuchado eso? A mí me lo han dicho. Yo no necesito de Dios. Yo estoy bien así. Bueno, esperemos que estés bien siempre. Pero la vida da muchas vueltas. Muchas vueltas. Me he encontrado gente que eran los reyes del mambo y luego no había por dónde pillarlo. A los 10 años no había por dónde pillarlo, pero estaban ahí. Entonces Dios le da una segunda oportunidad a este rey porque se humilla. ¿Y qué es lo que le dice? Abre la ventana que da al oriente. ¿Por qué no al occidente? ¿Por qué no al norte? ¿Por qué no al sur? ¿Por qué no al suroeste? ¿Por qué al oriente, al este? ¿Por qué al este? Porque allí estaban los asirios. Era la dirección donde estaban los asirios. Dios quería que este rey tuviera la visión correcta, en la dirección correcta, que no mirara para otro sitio. Cuando te metes en una tarea, Dios va a darte la visión para que apuntes y veas en el sentido correcto. Dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, el pueblo se pierde, el pueblo se extravía, dicen en otras versiones. Es importante que tengamos la visión correcta, en la dirección correcta. ¿Qué es una visión? Una vez leí un libro, una frase, no, el libro no lo leí, una frase de un pastor americano, se llama Bill Hybels, o algo parecido en lo que a la pronunciación se refiere,
que decía: la visión es un retrato del futuro que produce pasión en las personas. Te repito, la visión es un retrato del futuro que produce pasión en las personas. La Biblia está llena de gente con visión. Israel tenía la visión de ir a la tierra que fluye leche y miel. Tenía esa visión, y como tenía esa visión, ahí que apuntó y llegó a la tierra que fluye leche y miel. Nehemías tenía la visión de reconstruir el muro de Jerusalén, pero Elías estaba de copero con Artajerjes, que era otro, para darle de comer aparte, otros regalitos del cielo. Los coperos eran una gente... un trabajo muy peligroso el de copero, porque el copero es el que tenía que probar todo aquello que iba a tomar el rey antes, por si a alguien se le había ocurrido echarle algo que no era lo que estaba en la copa. Era muy normal que envenenaran a los reyes, que los mataran. Decían que una de las profesiones más peligrosas en el Imperio Romano era la de emperador. Al que no le clavaban puñales, lo envenenaban, era tremendo. Una vez vi una estadística, y no me acuerdo, pero como el 40%, no me acuerdo exactamente, de los emperadores romanos los mataron. Mejor no ser emperador romano, ¿verdad? Dura más. Pues entonces estaba la profesión de copero. Y de buenas a primeras, Nehemías recibe la visión de edificar el muro, pero estaba en Persia con Artajerjes de copero. Y estaba triste porque no podía cumplir la visión, y el rey lo ve y le dice: ¿estás triste? ¿Qué te pasa? Yo me imagino a Nehemías que empezaron a temblarle las piernas, y Dios mío, el rey me está diciendo, por menos le cortaban la cabeza allí a la gente. Y dice Nehemías: ¡viva el rey! Empezó: ¡viva el rey! Yo no sé lo que hubiese dicho en una situación parecida, pero bueno, como qué bueno que eres, que Dios te dé vida, te aprecio mucho, rey, eres un rey maravilloso. Algo para evitar que te cortaran el cuello. ¡Vive el rey! Y es que pasa esto, rey, le cuenta. ¿Sabes lo que hizo Artajerjes? Dice: con que quieres hacer eso, ¿no? Sí, no te preocupes. ¿Qué necesitas? Yo las pago. ¿Qué necesitas? Y vete desde Persia hasta Jerusalén para edificarlo. Llévate gente. Y dice Artajerjes: no. Es muy peligroso. Te voy a poner una guardia para que te escolte y te lleven desde Persia hasta Jerusalén y no te atraquen. Mira al rey. El rey malo, mira lo que le hizo a Nehemías. Tenía la visión. Y Dios, cuando te da una visión, siempre va a abrir puertas para que la visión se cumpla. En 50 días edificó el muro. Increíble. Un muro derruido, las puertas tumbadas, tiradas, todo. En 50 días, dice la Biblia, que edificó el muro. Jesús tuvo una visión. ¿Sabe cuál es la visión de Jesús? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con el gozo puesto delante de él. Su visión era un gozo que estaba delante de él. ¿Sabéis cómo se llama ese gozo? Tiene el mismo nombre, el mismito nombre que hay en tu DNI, en tu pasaporte, el mismo nombre. Tú eras el gozo de Dios. Verte salvo
era el gozo de Dios. Por eso Él va a la cruz, por eso Él hace las cosas que hace, predica lo que predica y entrega su vida como la entrega, porque era su gozo, era su visión. Para esto he venido, dijo en otra ocasión, para dar mi vida. Nadie va a tomar mi vida, sino que yo la doy porque yo voy al Padre. Él entregaba su vida porque era su visión, era su gozo. Cuando tienes una visión, te embarcas en la visión, tú ya ves lo que va a pasar, te metes ahí y Dios empieza a bendecir y Dios empieza a abrir puertas y a facilitar cosas. Amén. La pregunta que nos podemos hacer: ¿cuál es la visión que tiene Dios para la iglesia? Yo quiero mirar en la dirección donde Dios dice que tengo que mirar. Yo no quiero mirar para otro lado. ¿Tú te imaginas que llega alguien que está trabajando haciendo tornillos en una fábrica de tornillos? Está haciendo tornillos y de pronto llega el jefe y le dice: mira, tal persona, tal cliente quiere que hagamos estos tornillos para hoy a las 2 de la tarde. Hazme 500 tornillos así para hoy a las 2 de la tarde. ¿Cómo no, jefe? ¿Cómo no? Y se va tranquilo, confiado, llega a las 2 de la tarde y los tornillos, hecho tuercas. Te dije que hicieras tornillos. Sí, pero yo pensé, me pareció que Pero te he dicho que me hagas tornillos. ¿Por qué me has hecho tuerca? Me está esperando este cliente. Ay, pero yo... ¿Tú te imaginas que lleguemos al cielo y nos presentemos con un montón de tuercas cuando Dios quiere que llevemos tornillos? ¿Cuál es la visión de Dios para la iglesia? La visión de Dios para la iglesia es tener un buen grupo de alabanza con canciones espectaculares que se suban a las plataformas, la gente las escuche, que en todo el mundo cante las canciones de tu iglesia, unas canciones ungidas. Esa es la visión de Dios para la iglesia. Es estupendo que pase eso, es estupendo que haya un buen grupo de alabanza. Nosotros tenemos 4 allí en la iglesia en Sevilla. 3 para los domingos y 1 para los jóvenes. Tenemos 4, pero esa es la visión de Dios para la iglesia. No. Señor, aquí estamos. Hemos compuesto 20 canciones, tenemos 4 coros y cantamos. Yo no te mandé a que formaras un equipo de música, un grupo de música, una banda de música. Para eso están los músicos con sus conciertos y demás. Tú eres la iglesia, tú no te mandé a eso. O sea, es importante, pero no es la visión de Dios para la iglesia. La visión de Dios para la iglesia es tener un local grande. Hay iglesias que ni local tienen, ¿eh? Te vas a Perú, en la zona de la selva, y se reúnen debajo de un árbol. Yo estuve en Iquitos. Allí iba de telonero de Ronnie Chávez. ¿Habéis escuchado hablar de Ronnie Chávez, no? Famoso. Bueno, pues yo predicaba y luego predicaba a Ronnie Chávez. y había gente que eran misioneros de los ríos, apóstoles de los ríos le llamaban. Iban con una barca y llegaban a un sitio y había allí un grupito de hermanos, tenían el culto, luego cogían la barca por el río Amazonas, iban a otro sitio. Así iban, ni iglesia tenían. ¿Es importante tener un local grande? Importantísimo. ¿Es la visión de Dios para la iglesia? No. Os he enseñado antes el templo. Cuando teníamos el templo, al arquitecto me dice: son 1.700 metros cuadrados. ¿Cuántos quieres edificar? 1.700. No teníamos dinero, ¿tú te acuerdas? 9 meses estuvo la obra parada. No teníamos dinero. Pero ahí no, era la visión. Señor, si tú... Una hermana me llega, qué linda la pobre. Me dice: pastor,
tengo un piso, es mío, lo hipoteco, doy el dinero a la iglesia y ya la iglesia me va pagando conforme pueda. Y le dije, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Si Dios está aquí, Dios va a suplir. Y si Dios no está aquí y tú pierdes el piso, ¿cómo te miro yo a ti a la cara? Ni se te ocurra. Vale, pastor. Le di un abrazo, un beso y agradecidísimo. Todavía, por donde voy, cuento el testimonio de la hermana. Tremendo, ¿no? Qué disposición, qué mujer más linda. Pero si Dios está en algo, Dios suple. Amén. Y tenemos un local más grande, creo que el más grande de Andalucía. La iglesia nuestra creo que es la más grande de Andalucía. Pero es la meta de Dios para la iglesia, es la visión. No, es un instrumento para que quepa más gente, para que la obra de Dios se pueda hacer mejor. Pero esa no es la visión de Dios para la iglesia. Señor, hemos abierto 40 locales. Ahí está. Uno en la calle tal, otro en la calle tal, otro en la calle tal. Todos propiedades de la iglesia. ¿Es esa la visión de Dios la iglesia? ¿Para la iglesia? No, es bueno. Pero no es la visión de Dios para la iglesia. ¿Es la visión de Dios para la iglesia tener un buen equipo de consejería? Es importante. La gente llega a la iglesia muy mal, Llegan muy mal. En nuestra iglesia tenemos un pastor de consejería y 20 consejeros, entre ellos una de ellas que es psicóloga. Y un local de consejería donde los consejeros están trabajando. ¿Es importante? Es importante. ¿Es la visión de Dios para la iglesia? No. ¿Es la visión de Dios para la iglesia tener un buen equipo de diáconos? Vuestro pastor fue pastor de diáconos allí en la iglesia. ¿Cuántos diáconos tenía? Unos 40 diáconos. Ahí se estuvo desarrollando. Ahí se estuvo formando para poder estar aquí ahora con ustedes. Es importantísimo los diáconos. ¿Qué haría una iglesia sin gente que atendiera las cosas, que arreglara las cosas? ¿Qué haría? Muy difícil. Pero ¿es la visión de Dios para la iglesia tener un equipo de diáconos? No. ¿Es importante? Importantísimo. Pero, no. La visión de Dios para la iglesia es que el pastor predique muy bien, que haga predicaciones y que la gente sea tocada. Es importante que el pastor predique bien. Mejor que predique bien a que predique mal. Por lo menos no dormí en la predicación. No sé si conocen la historia de un pastor que era predicando, era muy lento, muy pesado, y se quedó uno dormido en medio del culto. Y claro, cuando empezó a roncar, ya la cosa se salía, ¿no? Porque yo dormido, mira, pero estaba roncando. Y le dice al que está al lado, despiértalo, que está dormido. Y le dice, despiértelo usted, que es el que lo durmió. Mejor que tener un pastor que te tenga así, ¿verdad? Y no que te eche a roncar. Pero es la visión de Dios para la iglesia. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan y reconociendo que eran gente sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Lo importante es estar con Jesús, no es predicar bien. Ninguno de los apóstoles eran gente formada, capacitada, pescadores y gente así sencilla. Sin embargo, Dios los usó. Pero no es la visión de Dios para la iglesia desarrollar un equipo de excelentes oradores. Entonces la visión de Dios para la iglesia es que tengamos una obra social fuerte, poderosa, una ONG que atienda a los necesitados, que ayude, que mandemos dinero a los sitios donde no hay. ¿Es la visión de Dios para la iglesia eso? ¿Es importante? Claro que sí. Tenemos una ONG, AINCO, allí en Sevilla. Atendemos a 200 familias. Familia, no persona, familia. Pero no es la visión de Dios para la iglesia. Pastor, ¿cuál es la visión de Dios para la iglesia? Por favor, dímela. Abran Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Ese versículo dice cuál es la visión
de Dios para la iglesia. Los demás son complementos, pero ese versículo nos dice cuál es la visión de Dios para la iglesia. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice: después de esto miré, estamos en el cielo, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. La visión de Dios para la iglesia es que la iglesia llene el cielo de gente. ¡Aleluya! Una gran multitud de pueblos, naciones y lenguas. Una iglesia que no entiende esto está haciendo tuercas y no tornillos. Dios quiere que nos centremos en lo importante. Jesús vino con ese gozo puesto delante de Él, que eres tú y que eres ese que está pasando por ahí que ni tú ni yo conocemos. Llenar el cielo de gente. Claro, cuando la gente viene, qué bueno que tenga un espacio grande, un local mayor, qué bueno que tenga un buen grupo de alabanza, qué bueno que tengan consejería, qué bueno que haya diácono, todo. Pero si no tenemos como primera meta el ganar almas para Cristo, no estamos entendiendo la visión de Dios para la iglesia. Amén. Aleluya. Después de esto, versículos 18 y 19, mientras lo buscan, no se les olvide, hablen a la gente del Señor. Si podéis poner películas, estáis poniendo películas, Cine Vida, pongan Cine Vida. Si pueden salir, cualquier método es bueno, porque la visión tiene unas metas y las metas tienen unas estrategias. Por ejemplo, ¿qué estrategia vamos a hacer? Vamos a hacer un cine, vamos a proyectarlo y de esa manera, ¿y cuántas? 5 películas al año y lo ponemos aquí, vamos, se van consiguiendo las metas y las metas, en fin. Pero lo de menos es el método, lo de menos es la estrategia, lo importante es tener la visión correcta, porque cuando tienes la visión correcta, Dios va indicando los pasos que tienes que dar. Amén. Ahí va. Versículo 18. Tira la saeta y luego le dice: mira, vamos a ver, Joás de mi arma. Vamos a ver. Coge la saeta y golpéala. Yo me imagino a Joás coger la flecha, así. El profeta se pone la mano en la cabeza: pero ¿qué estás haciendo? Pero, mira, hermano, yo creo que al profeta le hervía la sangre viendo la poca gana, la poca fuerza. Claro, cuando llevas una vida apartado de Dios, pierdes la fuerza. Ya luego no es lo mismo. Se ha humillado ante el profeta, pero como diciendo: ay, cuidadín, a ver, que estoy mal, que no me atrevo. La condenación le golpeaba y estaba el hombre desganado. No se puede hacer la obra de Dios fuera si en tu vida privada no llevas una vida íntima y consagrada con Dios. Lo que haces en tu cuarto es lo que va a marcar lo que vas a hacer fuera de tu cuarto. Si tú en tu vida de oración de verdad clamas a Dios, buscas a Dios, vas a salir fuera y las cosas van a ser distintas. Pero si, ay Señor, como una vez estuvimos orando, yo no era pastor ni nada en aquel entonces, se hizo una campaña y había un señor que era pastor. Y yo era líder en la iglesia. Total, que se hizo la campaña, se hizo un llamamiento, empezamos a orar por la gente. Y se me acercó un muchacho, yo estuve orando y demás, y al lado estaba este hombre que era pastor, estaba orando. Y lo tenía al lado, y escuché al muchacho que estaba, por el cual estaba orando este pastor: ay, ayúdeme, yo necesito. Y dice el pastor:
Pero si yo soy un pobrecito, si yo no puedo, digo, ay, está fuerte con la flecha, golpea con la flecha. No 6, sino 600 veces golpea con la flecha. Tú no eres un pobrecito, tú eres un hijo de Dios. Dios está contigo, tienes una misión, tienes una visión, la tarea de llenar el cielo de gente. Dios te ha derramado de su Espíritu Santo, Dios te ha dado la salvación. Abre los ojos, entiende quién eres. Mucha gente nunca hace nada porque no saben quiénes son. Dios quiere un pueblo comprometido. Amén. Que busque en lo secreto a Dios. Y cuando salen fuera, empiezan a pasar cosas. Dios empieza a mandarte gente. Uy, si lo he visto tantas veces y nunca me ha acercado. Mira que tengo un problema y demás. Digo, yo tengo la solución para tu problema, amigo. Yo tengo la solución. Mira, Jesús, le predicas el Evangelio. Es importante que entendamos esto. Formar a la gente para que la gente gane en alma. Ven para acá un momentito. Lo conocí con 8 o 9 añillos, más o menos. Luego tuve la posibilidad de discipularlo, de formarlo con el libro de discipulado, porque yo le impartí el discipulado. Luego lo he tenido en la iglesia, luego lo ordené pastor en la iglesia y luego lo lancé. Y Dios lo está respaldando. Pero fíjense en algo, yo lo formo a él. Y cuando ya está formado, ahora coge a uno. Ven. Levántate. Con el niño y todo. Tú lo formas a él y yo lo formo a él. Cuando ya está formado, coge a alguien. Y ustedes lo coge a alguien. Cuando ya están formados, coge a alguien. Ustedes también, cojan, cada uno uno. Venga, hagamos aquí una revolución. Yo la formo a ella. Cuando ya están formados, venga, todos ustedes cojan a otro. Venga, cojan gente. Que tampoco podemos llevarnos aquí esta mañana. Cojan. No, ustedes también, cojan a uno. Todos, cada uno coge a uno. Venga, ahora ya de esta yo creo que ya lo hacemos. Y ahora todos los que estamos aquí, cogemos a otro. Venga, vayan y cojan a otro. Eso. Mira, ¿cuántos discípulos? La Biblia dice, id y haced discípulos. Esa, ya pueden sentarse, gracias. No es la tarea del pastor, es la tarea de la iglesia. Aprendan eso. Y voy a acabar con una historia. Resulta que en un pueblo de gente muy pobre, había algunos que eran ricos. Y el alcalde no tenía mucho dinero. Y dijo, voy a formar una banda de música, pero no sabía cómo, porque no tenía mucho dinero. Entonces cogió y llamó al más rico del pueblo. Dijo, mira, quiero formar una banda de música. Te propongo algo. Un piano vale mucho dinero. Cómprale un piano a tu hijo, enséñale a tocar y él será el pianista de la banda de música. Así hizo el Señor. Compró el piano, le dio clases al niño y el niño fue un buen pianista. Luego fue a otro que también tenía bastante dinero. Compra un arpa, enseña a tu hija a tocar el arpa y será la arpista de la banda de música. Y así hizo, compró el arpa. Y luego así, poquito, iba bajando, a uno el violín, a otro, y cada uno, dependiendo del dinero que tenía, le encargaba que comprara un instrumento más barato. Pero había un señor que era pobre, no tenía nada.
Así que fue al campo, cogió un palo, se lo dio al hijo y fue el director de la orquesta. Esos somos los pastores. Ustedes son los que tienen que tocar. Nosotros tenemos el palito, ¿sabes? El palito. Bien baratito. Pero Dios nos da la dirección y Dios nos da las cosas. Y ustedes sois los que tenéis que ganar alma y salir a ganar discípulos. Hermano, si hacemos esto, el otro local se queda chico en 3 días.